Paz a vosotros, estudiaremos la segunda lección que tiene por nombre la segunda venida de Cristo y por subtítulo, las plagas. Empezaremos definiendo el término plaga. Inmediatamente seguro recordamos las 10 plagas de Egipto comandadas por Moisés, pero el diccionario nos dice que plaga significa abundancia de animales, enfermedad u organismos que causan una calamidad. En la Biblia podemos encontrar sinónimos de la palabra plaga como peste, pestilencia o calamidad. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 1 al versículo 21, que por cierto también vamos a decir reseñas importantes sobre este libro. La primera de ellas es que Apocalipsis viene del griego, apocalipsis, y significa revelación, aunque la mayoría de personas y el mundo le han atribuido sinónimos como catástrofe, destrucción, pero en realidad solamente significa revelación. Y fue escrito ese libro por el discípulo de Cristo que tiene por nombre Juan. Aproximadamente en los años 94 al año 96, después de la era cristiana. Lo escribió este libro estando prisionero en la isla de Patmos. Vamos, hermanos, a indagar el versículo de Apocalipsis capítulo 15, versículo 7, y nos dice: y uno de los 4 animales dio a los 7 ángeles. La primera pregunta es: ¿quiénes son esos 4 animales? La Iglesia de Dios israelita ha creído que esos 4 animales representan a los 4 profetas, que es Jeremías, Daniel, Ezequiel e Isaías, y que también representan los 4 evangelios, como son Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Pero hermanos, también, sinceramente, tenemos que indagar más sobre esos puntos porque en realidad no tenemos bases sólidas. Sigue diciendo el versículo: y uno de los 4 animales dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. Sabemos, hermanos, que las copas son un recipiente, son recipientes especiales que se utilizan en ocasiones especiales. Y también nos dice que esas copas eran de oro, lo que podemos deducir que esas copas de oro solamente pertenecen a la realeza. Solamente los reyes utilizaban esas copas de oro. Y bueno, claro, hermanos, que esas copas son simbólicas y que contienen, aquí dice, llenas de la ira de Dios, que vive para siempre jamás. La siguiente pregunta es: ¿cómo es la ira de Dios? Hermanos, sería incorrecto imaginarnos a Dios airado como solemos ver al hombre. No, hermanos. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos, la ira del hombre es muy diferente a la ira de Dios. La ira de Dios no es otra cosa, sino que la justicia de Dios. Muchos creen que Dios es un Dios rencoroso y por eso se las va a cobrar con el mundo. No, hermanos. Dios simplemente va a hacer justicia y, como dice el profeta, nuestras maldades nos castigarán. Dice en Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. A continuación diremos características importantes de cada plaga. Por ejemplo, en la primera plaga encontramos que caerá una plaga mala y dañosa sobre aquellos que tengan la señal de la bestia y adoren a su imagen. En la segunda plaga encontramos que el mar se convertirá en sangre. En la tercera plaga encontramos también que los ríos y fuentes se convertirán en sangre. En la cuarta plaga, el sol aumentará su calor y quemará a los hombres. En la quinta plaga, sabemos que esa plaga será derramada sobre la silla de la bestia. La pregunta sería: ¿quién es la bestia? La bestia, hermanos, representa al papado de la iglesia popular. Y dice que su reino será tenebroso y llegará tanto esta plaga que de dolor se morderán las lenguas. Y aún así no se arrepentirán, sino al contrario, blasfemarán contra Dios. La sexta plaga, encontramos que el río Éufrates se secará. Aquí es donde empezará y comenzará la guerra del Armagedón. Ese río se secará para que pasen los reyes del oriente. Y no se refiere a reyes amistosos, sino al contrario, son los reyes enemigos de Israel, los cuales habrán sido influenciados por los 3 espíritus a manera
de rana, que son la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante y el mismo Satanás. Y en la séptima plaga encontramos que habrá un terremoto que nunca ha habido. Y también caerá granizo del peso de un talento, que aproximadamente son 34 kilos. Y también el sol se vestirá de saco de silicio. Y la pregunta sería, ¿qué saco de silicio? Hermanos, este saco se hacía de pelo negro de cabra. Por lo tanto, quiere decir que el sol se obscurecerá. Hermanos, de esta manera estudiamos estas 7 plagas, las cuales son señales previas a la venida de nuestro Señor Jesucristo. También les dejamos de tarea para que investiguen cuáles plagas de estas 7 que estudiamos son similares a las plagas que fueron dadas al pueblo de Egipto. Hermanos, esto fue todo. Esperamos que esta mini escuela sea de gran ayuda. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.